tardes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra lectura que se nos ha dado, estudio y aprendizaje de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Y hemos estado en el capítulo 14 hace bastante tiempo, pero ha sido un tiempo de mucha profundidad espiritual y conocimiento de lo que fue la cena del Señor. Vimos la semana pasada y anterior también, cómo el Señor, a través de la Santa Cena, de esta fiesta de los panes sin levadura y de la comida del Cordero, la Pascua, estableció el nuevo pacto en su sangre. A diferencia del antiguo pacto que había sido violentado, vimos por el pueblo de Israel, que había desechado al Señor, que había desechado, había violentado la ley. Nuestro hermano hoy día nos leía sobre la ley. Pablo nos plantea la controversia, llamemos, de la ley y la fe, la ley y la gracia. Y sabemos por la palabra que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no vino a derogarla, no vino a hacerla sin efecto. Entonces el Señor Jesucristo, haciendo una breve recapitulación, dice que celebraron la cena de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y después que hubieron comido, cantaron la alabanza. Y estoy pensando en lo que nos dice Marcos capítulo 14, versículos 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Es esa la exposición de esta tarde? Nos va a trasladar a entender lo que nos dice la palabra. Nos va a trasladar lo que nos dice la palabra. Entonces nos va a trasladar la palabra a lo que nos dice, aquí es lo que se refiere cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Un breve contexto, lo dijimos la semana anterior. El pueblo de Israel cantaba Halel, se llama, los cantos, la alabanza muy específica, y que se refiere específicamente entre el Salmo 113 al 118. Son una serie de cantos de gloria a Dios y de alabanza a Dios. Veíamos cómo el Señor, luego del pacto, ahora invita a sus discípulos a cantar, a honrar a Dios. Estos cantos fueron escritos, se atribuyen a David. Del 113 al 118 se atribuyen a David, a pesar que no hay ninguna mención en ello, pero el contexto nos va indicando, y en la tradición judía nos va indicando que fueron escritos por el rey David. Veamos lo que nos dice esta tarde el Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias porque ella habla en nuestras vidas, Señor, y habla a nuestro corazón, Señor. Pedimos, Señor amado, que esta sea guiada, Señor, en todo momento, que sea su palabra la que escuchemos y no ideas de un hombre, Señor. Le pido, Señor amado, su dirección, de su cuidado, para cada uno de nosotros, Señor, que escucharemos su palabra. También, Señor, pido para mí, Señor, que usted limpie mis labios de hombre pecador, mis labios inmundos, Señor, porque es su palabra, Señor, la que es entregada, Señor, su palabra buena, su palabra justa. Señor bueno, Señor amado, dirija cada palabra, Señor, para bendición de su pueblo y de cada uno de nosotros, y para su honra y su gloria.
Gracias, Señor amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso salmo el que acabamos de leer. Forma parte del Jalel, una serie de cantos, del 113 al 118. La pasada, bien digo, anunciamos el versículo primero del Salmo 118. Hoy día vemos qué es lo que nos dice este Salmo 113 y por qué es tan importante. Porque Marcos, el primer escritor, nos va mostrando momentos muy detallados de la vida del Señor, pero vemos que es muy breve en sus palabras. Él es un hombre breve, hay personas que son hablan mucho, hablan, exhortan bastante las palabras, pero Marcos es muy directo, es muy breve. Simplemente nos dice, cuando hubieron comido, cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Más breve que eso no puede ser. Entonces debemos de pensar nosotros, nos lleva a pensar qué es lo que cantaron. Y este canto que comienza en el Salmo 113 y se extiende hasta el Salmo 118, una serie de cantos en los cuales el pueblo de Israel cantaba en honra a Dios. Es importante tener presente ese canto, porque es un momento en el cual el Señor Jesucristo tiene claridad de lo que va sucediendo en su vida. Él tiene claridad de lo que se va a acontecer en unas horas más, en un día más, en un tiempo más para su iglesia y para Él. Él tiene claridad de todo, del sufrimiento que va a llevar sobre su cuerpo, del dolor que va a llevar sobre su carne, de la sangre que será derramada para el perdón de los pecados, de muchos dice, para el pacto de vida de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de gracia. Hay dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Comprender eso es importante dentro de la vida del creyente, porque Dios se relaciona con nosotros a través de pactos. El pacto de vida que Dios establece inicialmente es el pacto de obras, es el cumplimiento de la ley. Por la ley no codiciarás, por la ley no matarás, nos recordaba nuestro hermano en la lectura de Romanos, por la ley no levantarás falso testimonio, pero por el pacto de gracia nosotros sabemos que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque nosotros amamos a Dios primeramente, es una derivación, y nosotros amamos a Dios primeramente porque Él nos amó primero. Entonces es el amor de Dios el que irradia nuestro entendimiento, es el amor de Dios el que nos va guiando. El apóstol Pablo nos dirá que el hombre no es capaz de cumplir con la ley. El hombre no es capaz de cumplir con la ley. El mandamiento nos dice, no codiciarás, ¿no es cierto? Pero por el hecho de decir no codiciarás, eso no quitó en mí la codicia, sino que me hizo más codicioso y representó en mí mi pecado, que antes yo no tenía conciencia. No codiciarás. Sin el mandamiento yo no sabría que no debo de pecar, no debo de codiciar. Mas ahora, llegada la ley, yo tomo conciencia y peco, porque no soy capaz de cumplir con la ley. Mas Cristo, en su amor y en su misericordia, Dios en su gracia, en el amor dado a través de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, en su misericordia, en su bondad, en su justicia, debería castigarnos, porque es castigo, hay consecuencias del pecado, hay consecuencias del mal obrar. Dios castiga al pecador, es un error profundo, y muchas veces lo hemos dicho, pensar que Dios no va a castigar al pecador. Dios castiga al pecador, ama a sus hijos y aborrece a sus enemigos. Las personas dicen, total, Dios no ama a todo el mundo. No es así. Dios ama a sus hijos. Dios ama en quienes Él ha puesto sus ojos. Dios ama en aquellos que en Él creen. Dios ama a aquel que está capacitado espiritualmente para amarle. Y esa capacitación espiritual no viene del hombre, sino que es dada por el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. No es una casualidad. No son hechos circunstanciales que usted conozca al Señor, que usted hable del Señor, que usted piense en las cosas del Señor, que razone en las cosas del Señor, sino que es Dios, en su infinita misericordia, el que ha hablado a nuestra vida. Por eso cobra realce este Salmo 113.
Alabad, dice, siervos de Jehová. Alabad, honren a Dios, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Es de la esencia de todo cristiano, del creyente, del pueblo de Dios, alabar y honrar el nombre de Dios. Es de la esencia nuestra pensar que nosotros tenemos que honrar. Alabar significa honrar, dar gloria al nombre de Dios. Por eso comienza este salmista en una invitación: alabad, honrad, siervos de Dios, siervos de Jehová, a quien, a Dios. Alaben su nombre sobre todas las cosas. ¿Por qué tenemos que honrar a Dios? Porque es nuestro creador, porque es Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros honramos su nombre porque tenemos vida, honramos su nombre porque tenemos fe, honramos su nombre porque tenemos vida eterna. Sea el nombre de Jehová bendito, dice, desde ahora y para siempre. Quiere decir desde el momento en que cantó el salmista, siempre. Es cosa distinta que le haya tomado conocimiento en qué momento debe honrar el nombre del Señor. Nosotros desde el momento en que hemos aceptado, hemos recibido el nombre al Señor en nuestro corazón, honramos su nombre. Poder pasar una edad pequeña, una edad adulta, una edad juvenil, es ahí donde el Señor nos llama a honrar su santo nombre, porque Él nos ha aceptado, Él nos ha abrazado. Y nos dice la palabra desde ahora y para siempre, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad debe ser honrado el nombre de Dios. Debe ser honrado por quienes primeramente, por sus criaturas, primeramente por sus hijos, por sus siervos. Siervos significa esclavos, aquellos que han sido liberados del pecado, aquellos que han sido liberados de la muerte, aquellos que fueron liberados de Egipto, ahora son siervos del Señor, siervos de la libertad dada por Cristo, de la vida que nos ha dado nuestro Padre. Desde ahora y para siempre, desde donde se pone el sol, desde donde sale el sol, dice la palabra, hasta donde se pone, durante todo el día, durante todo el año, durante todo el momento debe ser honrado el Señor. Esto significa que no solamente en los conceptos de la eternidad, sino que cada paso de nuestra vida debe honrar el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre, desde que nace el sol hasta que se pone el sol, durante todo el día, durante todo nuestro entendimiento, durante toda la noche, durante todo momento que nosotros respiramos, el nombre de Jehová debe ser alabado. Y esto, yo les dije inicialmente, esto es una invitación. Yo pienso un poco más que eso, es un imperativo, es una necesidad que el Señor coloca en nuestras vidas, es una necesidad que el Señor da a nuestros corazones de honrar y alabar el nombre del Señor, porque en Él estamos confiados. Dice la palabra, ¿cómo sabremos? En Romanos precisamente nos va diciendo cómo sabremos que somos hijos de Dios, si confesáramos con nuestros labios. Si lo confesáramos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador y así lo guardáramos en nuestros corazones, nosotros podemos tener la seguridad de salvación. Y este imperativo de alabar el nombre del Señor nace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Excelso sobre todas las naciones, excelso, es decir, sobre todas las cosas es el nombre del Señor, sobre todos los hombres, sobre todas las cosas creadas en los cielos, sobre la tierra y bajo la tierra. Sea el nombre del Señor bendito en toda la creación. Nosotros nos maravillamos de la creación, nos maravillamos de lo hermoso que es. Delante veníamos hablando con el hermano Carlos, de respirar el campo. Él le traía recuerdos hermosos, perdón hermano que lo mencione, pero le traen recuerdos hermosos de respirar en un ambiente así. Lo transportaba, él usaba la palabra hacia su niñez. Evidentemente, es algo a dar gracias, pero cada uno de nosotros tiene mucho más que dar gracias en ello. Porque no solamente es transportarnos a un lugar mágico, a un lugar donde disfrutamos, no solamente un ambiente, sino que es
llegar a la casa del Señor, llegar a los pies del Señor y saber que aun cuando nosotros, por nuestra enfermedad, por nuestros problemas, por estas mismas circunstancias que a veces se nos echa a perder el vehículo, no podemos estar con los hermanos, podemos respirar y alabar el nombre del Señor, porque sabemos que estamos en esa comunión espiritual de los unos con los otros. Sabemos que estamos unidos en el vínculo espiritual, que estamos unidos en el vínculo de la fe, que estamos unidos en el vínculo de la oración. Por eso es importante, mis amados hermanos, tener presente siervos de Jehová. Y está hablando en términos en plural, no está hablando en términos singulares de una persona con Dios, sino que es toda la comunidad, toda la iglesia, la que dobla sus rodillas y se postra ante el Señor. Que para el Señor sea la honra, la gloria, decimos. Que para el Señor sea toda la alabanza, que para el Señor sea todo el reconocimiento. Damos gracias a Dios cuando comemos, cuando caminamos, cuando respiramos. Aprender a descubrir la gloria de Dios en todo momento y en todas circunstancias. Esto es importante, mis amados hermanos, porque muchas veces, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras contingencias, olvidamos la gloria de Dios. En nuestros tumultos mentales, en nuestra desesperación, en nuestras angustias, en nuestros conflictos, olvidamos la gloria de Dios. Y aquí el Salmo nos está diciendo algo bien distinto. Nos dice que debemos de honrar el nombre del Señor desde que levanta el sol hasta que se pone el sol, desde ahora y para siempre. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Les comentaba el día jueves pasado a los hermanos en una reunión de oración en el libro de Eclesiastés, se lo voy a mencionar porque me llamó mucho la atención y creo que es importante que lo podamos ver también, compartir esta tarde en Eclesiastés 7:14. Quien lo encuentre, por favor, que lo lea y bien despacito. Eclesiastés 7:14. Ya, hermano Jonathan, ahí pausado, con harta, poniendo sentido a la lectura. Sí. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no haya después de él. Interesante, eso es. En el día del bien, goza del bien. ¿Por qué vamos a llorar si estamos contentos? Está diciendo eso. En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, el día de la adversidad, ahí hay un punto después de considera bien un punto, pero un problema de traducción ahí, deberían ir 2 puntos. Dos puntos, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios es dueño del día de la angustia, está diciendo, y Dios es dueño del día del gozo. Eso está diciendo. Considera eso. Cuando estés en el día del gozo, disfruta del gozo. Goza del bien. Y en el día de la angustia, considera que Dios también lo ha hecho. Dios también está presente. ¿Por qué dice a fin de que el hombre nada haya después de él? Porque usted ni yo tenemos conciencia de lo que va a suceder mañana. Ni usted ni yo sabemos lo que va a suceder mañana. Ni usted ni yo sabemos lo que va a pasar siquiera en una hora más. Ni siquiera tenemos esa capacidad. Podemos programarnos, podemos hacer planes, podemos hacer estrategias, podemos hacer una carta Gantt, que llaman los ingenieros. Ustedes trabajan con hartas cartas Gantt de desarrollo, de pautas, de días, horas, pero ni siquiera sabemos si podremos cumplirlas. Es frustrante cuando uno dice, no hemos cumplido con el proyecto. Pero volvamos al Salmo 113. Volvamos a lo que el Señor nos está diciendo, que Él es soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Sobre los cielos está su gloria. Sobre nosotros, sobre sus ángeles, sobre sus criaturas,
aquellas que están sobre la tierra y debajo de la tierra, y las que están en el mar y bajo el mar. Todo está bajo la soberanía de Dios. Y esto, por eso lo conectábamos a Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, disfruta del bien. Pero el día del mal, considera que Dios también está ahí presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ver el nombre de Dios, la gloria de Dios en esos días del mal? Eso es lo que el Señor también está planteando ahora. Eso es lo que el Señor Jesucristo también planteaba en su momento cuando le estaban cantando este himno al Señor. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar el mar y la tierra? Dios se humilla al bajar su mirada hacia nosotros. Eso es lo que está diciendo. Que el Dios Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, se sienta en las alturas, en los cielos, y se humilla al mirar hacia abajo. ¿Por qué se humillará Dios al mirar hacia abajo? Porque ve el pecado, ve la pobreza, ve la pobredumbre del hombre. Y cuando hablo de la pobreza no estoy pensando en una pobreza económica, sino estoy pensando en la pobreza espiritual que vivimos, en la pobreza espiritual que el mundo vive. Y cuando el Señor llama a sus siervos a honrar y alabar su nombre, es un momento en el cual nosotros exaltamos el nombre de Dios, honramos el nombre de Dios, pero significa que nosotros reconocemos la grandeza de Dios. No por nuestros cantos Dios va a ser mejor que lo que es. No porque usted cante mejor o porque alabemos mejor al Señor, Dios va a ser mejor. Simplemente Dios nos está llamando a un contexto de entendimiento de que Él es soberano y nosotros somos sus criaturas, nosotros somos su pueblo, un pueblo escogido por Él, por gracia, por misericordia, por amor. Por eso, mis amados hermanos, cuando el Señor se humilla al mirar desde la tierra hacia el mar, de mirar al cielo, desde los cielos, la tierra, es una pregunta. ¿Y qué tiene esa respuesta? Porque es un Dios soberano. Y la respuesta es porque siendo soberano, Él levanta al pobre. Levanta al pobre. ¿Quién es el pobre? Al pobre espiritual, al enemigo del Señor, al que está muerto, al que está caído, el Señor lo levanta. Aquel que el menesteroso dice, alza del muladar. ¿Sabes lo que es el muladar? ¿Sabes tú? Jean-Pierre. No, Jean-Pierre. Antoine, parlez-vous français? No. ¿Sabes-vous? El muladar es el recinto donde se guatan las mulas. La caballeriza, muladar, las caballerizas. ¿Y dónde están las mulas? No es precisamente el lugar más aromático que pudiéramos pensar. Es un baño de mulas, de excremento. De ahí el Señor se levanta al menesteroso, al necesitado. Nos sacó del excremento el Señor. Eso está diciendo. De los animales. Viene a mi mente la parábola del padre pródigo. Yo muchas veces le he dicho, les cambio el nombre, no es el hijo pródigo, es el padre pródigo. Había un hombre que tenía dos hijos. Uno un despilfarrador, que todos colocan el acento del hijo pródigo, que era malo, y el otro era un fariseo. Pero los dos eran hijos del mismo padre. ¿Dónde estuvo ese joven despilfarrador viviendo con los cerdos? Comió algarroba, comió, vio y durmió con los cerdos. De ahí el Señor nos saca. Cuando usted y yo entendemos nuestra necesidad de Dios, cuando usted y yo entendemos que somos menesterosos, que somos pobres, que somos necesitados, cuando dejamos de lado nuestras riquezas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, podemos comprender de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos está sacando, de dónde Dios nos llevará. Comprender
esa situación es un hecho importante en nuestra vida, porque es el momento en que me humillo frente al Señor, me humillo frente al Dios creador, y ya no soy yo el que está honrando el nombre del Señor, sino que soy ese necesitado, hambriento, pobre y desnudo que necesita del Señor. Cuando soy desgarrado de mis vestimentas, cuando soy desgarrado de mis pensamientos, cuando soy desgarrado de mi orgullo, de los bienes que creo que poseo, puedo acercarme al Señor en forma humilde y clamar al Señor: Señor, te necesito a ti. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba desgarrado, desnudo y necesitado. Cristo nos muestra nuestra necesidad del Padre. Cuando el Señor nos levanta, nos viste con ropas nuevas, nos hace sentar con los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Con el pueblo del Señor. Nos coloca en esa asamblea, en ese lugar hermoso, que usted y yo estaremos el día que partamos de esta tierra. Estaremos en los cielos. Nos hará habitar, dice, con aquella mujer que era estéril y que ahora tiene hijos. Muchos hijos. Nos hace recordar que el hecho de ser bendecidos y de clamar a su nombre, aleluya. Aleluya, Señor. Te doy gracias, Señor. Bien. Hermanos amados, mirar a Dios en nuestra condición de menesterosos, mirar a Dios en nuestra condición de pobres, mirar a Dios en nuestra condición de necesitados, es lo que nos hace mirar, levantar nuestro rostro, porque el Señor es el que nos levanta. Es el Señor el que nos baña, es el Señor el que nos perfuma, es el Señor el que nos va llenando de su amor, de su misericordia, para que nosotros juntos cantemos al Señor. Alabad, siervos de Jehová. ¿Quiénes son siervos de Jehová? Los que sirven al Señor. Para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Gracias, Señor amado, por su palabra. Gracias, Señor amado, porque ella habla en nuestras vidas y nos llama, Señor, a entender nuestra condición de menesterosos, de necesitados, de hambrientos, Señor, de pobres y necesitados, Señor. Que en usted, Señor, levanta, que en usted, Señor, viste. Que en usted, Señor, nos hace sentar en lugares celestiales, Señor, por gracia. Su palabra nos dice que estamos sentados en lugares celestiales, que ya estamos sentados en lugares celestiales, Señor, por gracia, por su amor y por su misericordia. Le pido, Señor amado, para que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, para que comprendamos, Señor, para que juntos, Señor, podamos mirarlo a usted, Señor, agradecidos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, saber y entender que usted, Señor, es nuestro Dios, es nuestro Padre y es nuestro Señor. Le pido, Señor amado, para que nos bendiga, Señor, en todo momento. Bendiga a su pueblo, Señor, sus hijos, Señor. Quien no por nuestros méritos, Señor, sino que solamente por su amor, usted, Señor, nos ha sentado en lugares celestiales, Señor. Nos ha reconciliado en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha permitido, Señor, ya no ser extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, hijos suyos, Señor. Estando muertos en nuestros pecados, Señor, nos dice la palabra que usted nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.